Sin duda, las historias de terror que más atrapan la atención son aquellas que ocurren lejos de la ciudad, en parajes donde normalmente no nos sentimos tan cómodos o tan acostumbrados al ambiente. Las dos historias que tenemos hoy para ustedes ocurren en parajes rurales, pueblitos, el campo, como quieran llamarlo. Aquellos espacios donde normalmente nuestros abuelos, padres, tíos pasaron sus primeros años de vida, rodeados de leyendas y seres sobrenaturales que parecían acechar más ferozmente por aquellos parajes. Esta historia la solía contar mi abuelo. Él había crecido en un lugar muy pequeño llamado Lanquín, aquí, en Guatemala. Y hoy les comparto su experiencia. Y tal vez con el tiempo les escriba más sucesos que le ocurrieron por aquel lugar. El abuelo cuenta que su familia era muy católica. Su madre, mi bisabuela, era de esas mujeres que no perdonaban bajo ningún motivo la misa los domingos, además de cualquier otra festividad religiosa. Se había vuelto una necesidad para ella acudir a la iglesia y, por supuesto, hacía que toda la familia asistiera acompañándola. Como era de esperarse, mi abuelo y sus hermanos se sentían más bien obligados en tener que ir en cada ocasión que la bisabuela lo demandara al templo. Pero el abuelo, siendo el hijo más rebelde, nunca se quedaba callado y siempre renegaba de tener que asistir a la iglesia, aunque eso le valiera de vez en cuando una bofetada por parte de su madre. En una ocasión, el abuelo no recuerda bien a qué celebración fueron en la iglesia, pero el servicio se llevó a cabo por la tarde y tardó mucho tiempo. Dice mi abuelo que sintió que esa misa fue mucho más larga que cualquier otra. Y tal vez, después de hora y media, a pesar de los jalones de la bisabuela, el abuelo se salió a tomar aire a las escalinatas afuera de la catedral, que por cierto, tiene unas vistas hermosas hacia el monte. Todos adentro de aquel templo respondían las plegarias del sacerdote, mientras el abuelo solamente estaba ahí, afuera, viendo a los árboles verdes que poco a poco iban cubriéndose por la noche. Fue entonces que de entre aquellos árboles en la loma que le quedaban justo al frente, mi abuelo vio algo extraño. De repente muchos pájaros salieron volando de la copa de un árbol, mismo que pronto comenzó a agitarse como si fuera de hule. El abuelo se quedó con la vista fija hacia ese punto y pronto vio un resplandor dorado que bajaba desde las ramas de aquel árbol hasta el suelo. Y entonces desapareció. Mi abuelo dirigió insistentemente su vista hacia aquel punto, pero no pudo volver a ubicar a esa luz dorada que resplandecía apenas unos segundos antes. Un poco confundido, regresó a la iglesia, donde la bisabuela ya lo esperaba para darle un buen pellizco en el brazo por desobediente. Cuando terminó la misa, ya era completamente de noche, y antes de retirarse, la bisabuela le dijo que esperaran,
Una vez que toda la comunidad había salido prácticamente del templo, la bisabuela se acercó a la encargada de la iglesia y, empujando a mi abuelo al frente, le dijo que su hijo iba a barrer todo el templo antes de poderse ir a casa. Aquella mujer, conociendo el temperamento de mi bisabuela, no se negó y llevó a mi abuelo por la escoba y recogedor. Le dio las llaves y le dijo en secreto que solo barriera un poco, que ella lo esperaría en su casa, que estaba camino a la del abuelo, para que le regresara las llaves. La señora salió de ahí, gritándole que se tardara un poco para que su mamá le creyera. El abuelo, refunfuñando, barrió rápidamente todo, al menos por encima. Recogió el polvo y salió a tirarlo al monte desde las escalinatas. Pero desde ese punto, otra vez quedó atrapado por algo extraño en la vegetación. Nuevamente aquel resplandor brillaba, ahora mucho más fuerte debido a la oscuridad. Decía mi abuelo que él lo vio por unos segundos tratando de identificar de qué se trataba, cuando entonces aquel resplandor comenzó a moverse. Parecía flotar entre los árboles y poco a poco se fue acercando hasta el punto en donde estaba aquella iglesia. Por alguna razón, el abuelo comenzó a sentir miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo a no poder explicar de qué se trataba aquello. De pronto, aquella pequeña bola de luz comenzó a elevarse hasta el punto en que subió a la altura de las escaleras y terminó frente al rostro del abuelo, para luego, en un rápido movimiento, meterse dentro de la iglesia. Mi abuelo decía que en aquel momento él llegó a pensar que era un hada o tal vez un ángel. Pero al mal le gusta usar formas extrañas para engañarnos. Entró a la iglesia detrás de aquella bola de luz, que pronto, en medio del atrio, comenzó a brillar fuerte, muy fuerte, tan fuerte como un foco. Pronto ese resplandor comenzó a tomar una forma hecha de luz que mi abuelo juraba que parecía una forma humana. De pronto creyó que era una forma de mujer, la forma de la Virgen, decía él. Aquel niño de solo 12 años estaba totalmente impresionado de lo que veía. Y entonces, aquella aparición le habló. ¿Qué estás haciendo aquí de noche, Martín? La noche es mía. El abuelo dice que aquella cosa le habló con una voz tan horrible que dio por entendido de inmediato que no se trataba de ninguna aparición celestial. En ese momento, él se fue para atrás gritando, salió de la catedral y cerró aquellas puertas temblando como pudo. Echó a correr y corrió hasta llegar a su casa, pero ya estando ahí recordó que tenía que entregarle las llaves a doña Eulalia, la encargada. Antes de entrar, decidió regresarse el par de cuadras hasta su casa, mientras se tranquilizaba un poco. Tocó la puerta y aquella mujer le abrió muy contenta de que estuviera ahí. Mi abuelo le dio el juego de llaves y aquella mujer le agradeció. Pero cuando mi abuelo se retiraba del lugar, aquella señora le dijo algo que le provocó un miedo terrible.
Él había dado ya unos pasos fuera de su jardín cuando escuchó que aquella señora le dijo con una voz fuerte que debía respetar más a la iglesia, porque Dios era bueno, pero también comandaba a los demonios que podían darle lecciones terribles. El abuelo comenzó a temblar, y tal vez eso no lo dejó correr. Sin embargo, siguió moviéndose, siguió caminando sin mirar atrás hasta llegar a su propia casa. Una vez con su madre, él le contó todo, pero evidentemente la bisabuela solamente lo regañó. Sin embargo, el abuelo recordaba que, a pesar de lo dura que parecía ella, algo pasó en ese momento. No sabe realmente qué. Pero desde esa noche, la bisabuela dejó de ir al templo. Dejó de hablar con doña Eulalia. Y aunque continuó siendo muy religiosa, nunca tuvo la necesidad nuevamente de acudir a la iglesia, como lo había hecho hasta ese momento. Hola amigos, esta historia no es mía. Sin embargo, con aprobación de mi tío he podido compartírselas esta noche. Por allá de 1978, más o menos, mi tío era un adolescente, y desde que él tenía cerca de 10 años, habían creado una especie de rutina él y sus primos. Cada vacación todos se iban al campo, a un pueblito cerca de León, Guanajuato, donde vivían sus abuelos, quienes los recibían gustosos de que pasaran un tiempo conviviendo juntos entre primos y con ellos. Aquel verano ocurrieron una serie de cosas en toda la familia, desde problemas económicos, enfermedades, pérdidas de trabajos, problemas escolares y muchas cosas que llevaron a que aquel verano, sin aviso alguno, lo terminara pasando mi tío solo en aquel lugar. Claro, únicamente con sus abuelos. Durante los años en los que había estado ahí, había hecho algunas amistades en el lugar, así que esperaba que aquellos niños locales le hicieran algo de compañía durante el par de semanas que estaría en el pueblo. Por supuesto que a pesar de aquel contratiempo, mi tío intentó disfrutar sus días en aquel lugar. Convivió mucho con sus abuelos e incluso aprendió a cocinar varios platillos clásicos de la abuela que ahora todos conocemos gracias a él. Por las tardes, se reunía con algunos jóvenes de familias del mismo pueblo, con los que jugaba fútbol o andaba en bicicleta. Una tarde, mi tío estaba muy aburrido. Había pasado gran parte del día ayudando a los abuelos con las labores de la casa y la cocina, y aunque para ese momento la luz del día ya comenzaba a apagarse, mi tío le pidió permiso a la abuela para salir a dar unas vueltas en la bici por todo el pueblo. Esperaba encontrar también a alguno de sus amiguitos, pero tal vez por la hora y las nubes de lluvia que se acercaban, no pudo encontrar a nadie. Mi tío entonces estuvo varios minutos pedaleando y de repente continuó pedaleando sin rumbo fijo. Pedaleó y pedaleó hasta que llegó a una orilla del pueblo, donde el camino de tierra finalmente se juntaba con otro camino que llevaba a la carretera. Ahí, en ese punto, los maíces que crecían del otro lado le parecieron reconfortantes y decidió sentarse en el suelo, recargado en un montículo de piedras que estaba en ese lugar, desde donde observaba atento y calmado las mazorcas que se agitaban con el viento de la tormenta que se avecinaba.
Sin quererlo, mi tío se quedó profundamente dormido, prácticamente hipnotizado por el movimiento de aquellos cultivos. En algún momento, mi tío dice que sintió una mano que lo empujaba. Abrió los ojos lentamente. A su lado estaba un hombre adulto, joven, pero al fin y al cabo mucho mayor que él. Imaginaba que tendría la edad de sus padres en aquel momento, que rondaban los 35 años. Mi tío se asustó un poco porque aquel hombre se estuviera dirigiendo a él. Tal vez era un teporochito o alguien ajeno al pueblo, ya que no lo reconocía. Sin embargo, aquella persona lo tranquilizó y le dijo que no tuviera miedo, que lo despertaba porque era hora de irse, que la lluvia estaba por llegar. Ya estaban cayendo algunas gotas para ese momento, pero mi tío no las había sentido debido a que estaba cubierto parcialmente por un enorme árbol que estaba detrás de aquella pila de piedras donde estaba recargado. Como pudo, mi tío se despabiló y se levantó sacudiéndose la tierra del pantalón, al mismo tiempo que le agradecía a aquel hombre. Se subió a su bicicleta y comenzó a pedalear, pero en aquel momento decidió voltear para ver hacia dónde se dirigía aquel señor, aunque ya no pudo verlo. No estaba por ningún lado. A pesar de que eso en sí podía ser algo tenebroso, mi tío no pensó demasiado en aquello, y es que los rayos dentro de las nubes le aterraban, así que le urgía mucho llegar a casa, ya que siempre tuvo la idea de que en el campo era más fácil que le cayera uno de aquellos rayos. Ya cuando había llegado a casa de los abuelos, a punto de dejar la bici, una luz enorme inundó todo el cielo, seguida inmediatamente por el trueno más estruendoso que haya escuchado él alguna vez. Eso sí que lo asustó. Soltó la bici y corrió dentro de la casa. Y apenas había dado un paso dentro de esta, una tromba de agua horrible empezó a caer. Y continuó cayendo sobre el pueblo por cerca de 30 minutos, para después convertirse en una lluvia ligera que duró toda la noche. Aquella noche horrible, mi tío recuerda que cenó pan y atole de piña, y después se fue a dormir. Cuando por fin despertó, escuchó voces en la casa. Al levantarse, encontró ahí a don Severo, un compadre de los abuelos que a veces les llevaba algo de fruta. Aquel había sido uno de esos días, y la abuela lo había invitado a desayunar como agradecimiento. Aquel hombre estaba hablando de la horrible lluvia de la noche anterior. Cayó mucha agua, y qué bueno, porque eso fue lo que apagó de inmediato el árbol que se partió por el rayo. Mi tío dejó de comer y preguntó si había caído un rayo en un árbol cercano. Sí, chamaco, allá en la orilla del pueblo, junto a los cultivos de Nachito. El árbol del muerto, le dicen. Mi tío preguntó entonces por qué tenía ese sobrenombre. Ah, pues, las piedras que están ahí, apiladas, no sé si las has visto. Son una señal de que está enterrado alguien ahí. El Javi, un muchacho de unos 38 años que, pues ahí lo mataron.
Nadie supo quién ni por qué, pero nomás amaneció ahí con unos machetazos hace muchos años. Nosotros éramos niños, ¿verdad, compa?, le dijo al abuelo, quien asintió a todo aquello. Mi tío en aquel momento no sabía si tener miedo o estar agradecido con aquella aparición que lo hizo moverse de ahí. Después de todo, tan solo unos minutos más tarde, y tal vez ese rayo lo hubiera alcanzado también a él. Lo cierto es que a pesar de aquello, el tío nunca quiso volver a ir a descansar a ese lugar. Hasta la fecha, él dice que no es por miedo, sino por respetar el lugar de descanso de aquel difunto.